las vibraciones. Si nos adentráramos en un diccionario, este nos diría que la vibración es la propagación de ondas elásticas que producen deformaciones y tensiones sobre un medio continuo o una posición de equilibrio. En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es a la que se llegará cuando la fuerza que actúa sobre el medio sea cero. La no mente, el todo, la neutralidad, el vacío quizás, la igualdad. Es ya de por sí interesante que la definición académica nos habla acerca del equilibrio, y esto lo veremos más adelante. Por lo que sabemos hasta el momento, los humanos hemos llegado a pequeñas conclusiones como, por ejemplo, que todo vibra y que todo está en movimiento. Nada en la creación está inmóvil. Ahora, imagino que podrías decir, yo estoy tocando este libro, yo estoy tomando este vaso con agua. El vaso está quieto porque contiene el agua y ésta no se derrama, y la mesa está quieta porque puede soportar el peso de un vaso. No vamos a adentrarnos demasiado en este tema, para esto existe la física cuántica que lo explica extremadamente bien. En resumen, nunca tocamos lo que pensamos que estamos tocando, porque siempre, entre nosotros y eso que pretendemos tocar, aparece el vacío. Y lo que hay en ese vacío es una total riqueza en movimiento, concentrada a un punto tal que parecería la nada misma. En nuestro plano físico, por ejemplo, entre nosotros y eso que queremos tocar, existe una plaga de átomos girando a altas velocidades, pero nada en concreto, o firme, o estable, o como quieras decirle. Solo movimiento con una pequeña diferencia. ¿Es mayor o menor al de tu ser? Todo lo manifestado en el universo se está moviendo continuamente y de forma ininterrumpida en distintos planos y realidades. Y solo podemos reconocer una parte minúscula de lo que está frente a nuestro ser debido a la diferencia de velocidades que existe entre todas las expresiones del universo. Dichas velocidades generan distintos escenarios a los que podemos denominar niveles vibracionales. Ahora, ¿de qué te sirve saber que todo está en movimiento en el universo? ¿Y qué determina ese movimiento? La capacidad que tengas de experimentar cierto nivel vibracional será directamente proporcional al tipo de realidad que tú habites vibracionalmente. Es decir, en qué velocidad determinada se encuentre moviéndose tu ser. Si te mueves muy rápido, podrás vivir en un mundo donde veas o percibas más allá de lo que el ojo humano es capaz de ver o reconocer. Y si te mueves muy lento, quizás puedas vivir en otro mundo de emociones intensas. Extrañamente, estos mundos se encuentran en un mismo lugar. Para aclarar que aquí no me refiero al movimiento que puedes realizar con tu cuerpo físico, sino a la velocidad de tu conciencia. Podrías imaginar que el universo es un gran río, y que este río tiene una dirección, un lugar a donde ir, y que a medida que avanza, arrastra en su caudal lo que está frente a él, para llegar al mar, su fuente. Esto es un ciclo eterno del movimiento compuesto de distintas etapas de velocidad y vibración. El hielo es la expresión vibratoria más lenta del vapor. Está frío, parece inmóvil. El hielo en la montaña aumenta su movimiento y se derrite, se convierte en agua. El agua, atraída por la gravedad, empieza su camino. El agua se estanca, sigue aumentando su velocidad y se evapora. Sube a los cielos, comienza a disminuir su velocidad, se condensa en nubes, disminuye aún más su velocidad y empieza la lluvia, que terminará nuevamente en esta cima de la montaña, disminuyendo una vez más su velocidad para aparentar inmovilidad. Lo que aparenta ser nuevamente hielo, ¿es el mismo hielo? Lo que aparenta muerte, ¿no es simplemente una transición de estados? ¿Cuál es el sentido de experimentarse en estos estados? ¿Algún estado se pertenece a sí mismo de forma independiente? La única diferencia entre ellos es la velocidad en la que se mueven y, por ende, el cambio de escenarios que generan para experimentarse desde distintos puntos de vista. Entonces, ¿cómo te reconocerías a ti mismo? ¿Dirías, yo soy agua? ¿Yo soy hielo? ¿Yo soy vapor? ¿Yo soy una nube? ¿Qué eres? ¿Eres todo eso? ¿Eres solo movimiento? ¿Eres una identificación con algo? ¿Quién eres? Cuando eres agua, ¿estás desconectado del hielo que has dejado atrás? ¿O cuando eres vapor, eres potencialidad de convertirte en qué?
Volviendo al río y a nosotros mismos, ¿qué crees que pasaría si te colocaras en el medio del río? ¿Acaso irías con la corriente o serías capaz de frenarla? Este es uno de los conceptos interesantes que nos introduce al concepto de sufrimiento. Como seres humanos, buscamos la continua seguridad, dado que no confiamos en que seguro pasará lo que tenga que pasar. Y la ilusión de seguridad viene con la ilusión de control. Así, vivimos expresando una creencia que es contraria a la que la naturaleza nos enseña. Y es precisamente creer que todo está hecho para mantenerse en orden, tal y como está. Tengo hijos, un trabajo, educación. Quiero que todo se mantenga de esta forma porque así me encuentro bien. Así he encontrado mi paz. Así todo funciona correctamente. ¿Para quién? ¿Con qué fin? ¿Y cómo podría esto mantenerse si precisamente todo esto está en movimiento? Si así no fuera, párate en medio de la calle a detener la muerte. Y aquí es donde vienen las crisis. Las crisis tienen muchas formas. Vienen con el nombre de angustia, depresión, aislamiento, enfermedades físicas como el cáncer, un simple resfriado, la pérdida de un trabajo o un ser querido, el no alcanzar eso que estás buscando o ni siquiera saber qué buscas. La crisis es la pérdida del supuesto control por sobre el mundo vibracional que hasta el momento conocías, y es la invitación al salto evolutivo vibracional, el cual solo se atraviesa con una cualidad, el coraje. ¿Por qué? Porque del otro lado habita la incertidumbre, la falta de respuestas y lo desconocido. Allí, del otro lado, se encuentra una verdad más poderosa que la que conoces hasta el momento. Lo que podrías empezar a practicar es colocarte unos anteojos imaginarios que te permitan percibir que todo en el universo tiene un ritmo, algo que desarrollaremos luego con mayor profundidad. Este ritmo que tiene ciclos que se repiten, pero esencialmente que todo se mueve en una determinada danza matemática y nada permanece inamovible. Entonces, volviendo al ejemplo, como humanos, nos paramos en el medio del río y utilizamos todas nuestras fuerzas para detener su curso y obtener un aparente control. Esta acción, en donde intentamos detener lo inevitable, solo nos hará dilatar muy brevemente ciertos eventos. Lamentablemente, al estar debilitados por haber luchado contra el movimiento, estas fuerzas finalmente nos arrastrarán y nos llevarán a golpearnos contra las piedras, generando así aún más dolor. ¿Qué pasaría si, en cambio, entendiéramos a la vida como el río en movimiento y construyéramos un pequeño barco con las maderas que este río trae? El río nos llevará consigo. No vamos a poder evitar esto, pero vamos a tener un timón y vamos a poder elegir sobre qué aguas navegar. ¿Preferimos las más profundas? ¿Ir más cercanos a la orilla? ¿Podemos intentar esquivar pequeñas rocas? ¿Y qué tal si de paso disfrutamos de una pequeña brisa en la cara? ¿Es esto posible? Sí, pero requiere trabajo. O quizás no. Lo importante es que sepas que todo lo que das hoy por sentado y firme está destinado a transformarse, porque esa es la esencia del todo. Y esto no es un mero capricho del creador. Esto tiene un sentido profundo de crecimiento. Si observas tu vida, te vas a poder dar cuenta que siempre buscas estar mejor. Una vez que alcanzas un estado, enseguida quieres saltar a otro estado. Y esto no tiene que ver únicamente con la ambición o el ego. Tiene que ver con un sentido innato de evolución. Uno quiere ser mejor. En el fondo, uno quiere abarcar más porque la información primaria nos dice que debemos integrar cuanto más podamos. El movimiento continuo del universo hace que el universo mismo quiera saltar hacia un estado superior. Y para eso, tienes que vibrar en lo que ese universo necesite. Debemos ser un aporte y no un estorbo. Dado que el universo es una extensión tuya, no quieres estorbarte en tu propia creación, sino integrarte a ella. Entonces, lo que hemos aprendido principalmente de esto es que cualquier tipo de deseo personal que tengamos de permanecer rígidos o inflexibles con respecto a lo que creemos, lo que sentimos o incluso a lo que hemos construido, nos conducirá solo a un destino, la crisis. Esta crisis, a su vez, nos llevará al sufrimiento, aquel que te hace pensar por algunos momentos que todo esto carece de sentido y vuelve a empujarte al ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre repito el mismo acto?
¿Por qué sucede esto en el mundo? Esta forma de preguntar, utilizando el por qué, es de por sí un cuestionamiento realizado para nunca ser respondido. Y esto lo veremos luego. La rigidez es el intento de parar la corriente del río en donde el agua te terminará arrastrando. Y mientras más fuerza intentes aplicar contra ella, más fuerza aplicará ella sobre ti, solo con un fin bondadoso, el aprendizaje. Cada vez que enfrentes una crisis, pregúntate, ¿a qué estás intentando aferrarte? ¿Cuál es el estado vibracional, emocional o idea a la que deseas permanecer aferrado? Recuerda que nada te fue dado para siempre. Recuerda esto, porque la inacción ante una crisis resulta en que el universo tome las decisiones por ti, y el universo solo buscará practicidad, ahorrar energía y generar más experiencias. Solo que ahora será él quien determine las reglas. Recuerda que eres una célula dentro de un gran cuerpo con un destino en movimiento por recorrer. Cada vez que enfrentes una crisis, reflexiona y prepárate para crear un nuevo estado en tu vida. Por último, unas líneas atrás mencioné el inconveniente de preguntar ¿por qué? Ya que muchas veces, ante el surgimiento de algún evento, ya sea positivo o negativo para tu conciencia, lo que sueles hacer es preguntar ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sucede esto en el universo? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué esa persona piensa o actúa así? Si bien es interesante el por qué, te llevará continuamente a una trampa. Y esa trampa es el erróneo intento de reducir a una única razón que algo suceda. Algunas ramas de la psicología, por ejemplo, se pierden años intentando saber por qué nuestros padres, amigos o familiares nos hicieron tal cosa u otra, aunque ya sabemos que nadie hace nada a nadie. El ejercicio interesante sería practicar cambiar el por qué por el para qué a medida que éste emerja. El para qué te sitúa en una vereda distinta, te sitúa en la vereda de la acción, te marca un rumbo debido a que esconde el propósito debajo. Y absolutamente toda creación tiene un propósito perfecto. El único inconveniente es que, al no poder verlo o comprenderlo, sufres. El para qué mira hacia el futuro, mientras que el por qué mira hacia el pasado. El por qué te llevará infinitamente en un túnel de investigación e indagación en el cual nunca tocará fondo. Porque son tantas y tantas las razones que llevan a que algo suceda que nunca podrás reducirlo a un punto. Tampoco llegarás a comprender la totalidad del para qué, dada la mismísima inmensidad que se esconde detrás del por qué. Mas sí, te acercará al camino de la integración, en donde podrás comenzar a comprender el plan de para qué te sucede esto a ti, o para qué eliges esto para ti. Allí encontrarás el propósito y la razón de ser. ¿Por qué no intentarlo?